Mateo empieza con una genealogía que se las voy a leer bien rápidamente. Y dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Aquí en Mateo vemos una lista de personas, una genealogía. En Génesis vemos el origen de la creación del mundo, el origen de muchas cosas. Y aquí en Mateo vemos el origen humano del creador del mundo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra genealogía también se utiliza en otras ocasiones en los evangelios. Y quiero hablar un poquito del libro de Mateo. Voy a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué estamos hablando del libro de Mateo? Supuestamente fue Mateo uno de los discípulos de Jesús que escribió este libro. Cuando nosotros leemos el libro, en ninguna parte dice yo, Mateo, escribí este libro. No dice, y el autor de este libro es Mateo en la misma escritura. Pero en las introducciones, algunas Biblias tienen introducción, y ahí nos dice que Mateo es posiblemente la persona que lo escribió, y hay muchas. Yo quiero pedirles una cosa, hermanos. En lo que vamos a leer Mateo, quiero que nos convirtamos como en investigadores. Vamos a buscar evidencia. ¿Es verdad? ¿Es verdad que Jesús haya sido Mesías? ¿Es verdad que Mateo haya escrito este libro? ¿Es verdad lo que la Biblia dice acerca de la vida eterna? Hagámonos preguntas y busquémonos evidencias. Hay muchas personas que ponen en juicio la palabra de Dios, pero la Biblia nos da bastante evidencia. Y una de las evidencias que vamos a buscar en este momento, ¿fue Mateo verdaderamente el que escribió este libro? Y quiero decirles, para empezar, que la persona que escribió este libro es obvio que vivió en Israel, porque describe no solo la geografía, hace descripciones de lugares, y que si subieron, que si bajaron, que si fueron a tal pueblo, y para pasar por este pueblo había que pasar por el otro, en fin. También esta persona nos habla acerca de el Antiguo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, pero este libro nos habla bastante del Antiguo Testamento, porque la persona que lo escribió también conocía la historia de Israel, conocía las costumbres de los judíos, también conocía la cultura de los judíos. Entonces, también otro detalle interesante es que en Mateo
hay más referencias acerca de dinero que en otros libros. Y Mateo era contador, él era un recaudador de impuestos. O sea, le pareció interesante y, bueno, o sea, le cautivó más que a los demás escritores de la Biblia toda mención de dinero. También este libro de Mateo habla bastante de Capernaum. Y Mateo era de Capernaum. Entonces, vemos que la evidencia, y tenemos varias evidencias. Mateo era judío. Mateo sí, como judío obviamente, conocía la geografía, la costumbre, la historia y la cultura de Israel. Mateo también conocía la palabra de Dios y él utiliza la misma palabra de Dios como evidencia para hablar acerca de Jesucristo. ¿Quién era él? Lo que los profetas habían dicho acerca de Jesucristo. Y también Mateo era originario de Capernaum, es por eso que él habla bastante de Capernaum. Y como les dije antes, pues el hecho de que se haga bastante mención de dinero, más que en otros libros, nos demuestra que fue Mateo el que escribió este libro, el primero del Nuevo Testamento. No tenemos una fecha exacta cuando haya sido escrito este libro, pero sí fue escrito después de la muerte de Jesús, pero fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70. O sea, para darnos una idea más o menos de en qué tiempo de la historia estamos hablando. Una de las características más importantes del libro de Mateo es que este libro habla mucho del reino de Dios. Mateo presenta este evangelio del reino. ¿Qué es lo más importante en un reino? ¿Quién es el más importante en un reino? Y Mateo nos habla de el rey, que lo conocemos. Es Jesús. Él es el rey de este reino y para ser rey verdaderamente él tiene que empezar con nuestras vidas de cada uno de nosotros. Mi pregunta para todos ustedes: ¿es Jesús verdaderamente el rey de tu vida? Mateo fue escrito para los judíos. Él quería convencer a los judíos de que Jesús era verdaderamente el rey de los judíos.